Bueno, en este video lo que vamos a hacer es, digamos, ver un procedimiento sencillo para calcular los condensadores de desacoplamiento en los circuitos, digamos, de emisor y de surtidor en los transistores, digamos, de efecto de campo. Esto surge de un pequeño pedido que recibí y bueno, vamos a tratar, digamos, de hacerlo porque aparte es un tema interesante. Entonces, lo primero que tenemos que plantear acá es, digamos, el tema de las impedancias que se ven tanto en los circuitos, digamos, de surtidor como en los de emisor. Vamos a arrancar, digamos, primero que nada por el transistor bipolar, por ejemplo, que es el caso más común. No digo que el otro no lo sea, pero es el caso más común. Entonces acá en un transistor bipolar, acá tenemos la resistencia, digamos, de emisor, y a esta resistencia justamente es la que le vamos a tener que poner un condensador de desacoplamiento. Acá tendríamos el divisor de tensión, digamos, de polarización, formado por dos resistencias, R2 y R1. Aquí tenemos la resistencia de carga de colector, RC. Y aquí tendríamos, por ejemplo, la resistencia RG de generador, por ejemplo. ¿Ah? En caso, por ejemplo, vamos a suponer que esto fuera un micrófono, por ejemplo, esto podría ser la resistencia, digamos, del micrófono. En su defecto, esta resistencia acá también podría representar la resistencia de salida de la etapa previa amplificadora. Entonces acá, como decíamos, vamos a poner, digamos, un condensador de desacoplamiento. ¿Ah? Vamos a dibujarlo por ahora con líneas punteadas, así. Y el objetivo, digamos, de este condensador de desacoplamiento es poner a masa, básicamente, el emisor para las frecuencias medias y con eso incrementar totalmente la ganancia del transistor. Pero para eso, nosotros lo primero que tenemos que hacer es ver qué resistencia de salida, digamos, hay en este punto. Y la resistencia de salida en ese punto, ya les voy a dar la fórmula directamente. La resistencia que se ve desde este punto hacia adentro, ¿tá? Esto es igual a la resistencia del emisor RE en paralelo con la resistencia R'E más, acá vendría R1 en paralelo con R2, en paralelo con RG, en este caso. De no haber RG, vamos a suponer que eso fuera la resistencia de salida de la etapa previa, es lo mismo. Todo esto dividido el beta del transistor. O sea, esa es la resistencia que se ve en este punto. Entonces, en base a esa resistencia, tenemos que calcular, digamos, el condensador. Pero ¿cómo lo calculamos? Acá hay un criterio también de la respuesta en frecuencia que se quiere obtener. Vamos a suponer que esto es una etapa, digamos, de baja frecuencia, o sea, un amplificador de audio común y corriente. El oído humano, por ejemplo, responde, digamos, un oído sano, sano en todo sentido, y un oído joven, por decirlo así, responde más o menos el promedio desde unos 20 ciclos por segundo hasta 15.000. Yo diría que en una persona bastante joven, las personas de edad más avanzada ya no tienen, digamos, en general, digamos, una respuesta tan amplia. Y hay algunos casos especiales, por ejemplo, de gente que tiene un oído muy fino, por decirlo así, que puede irse el límite quizá un poquitito más abajo, por ejemplo, alrededor de 15 Hz, por ejemplo, y llegar hasta los 16.000 ciclos. Eso a veces pasa, por ejemplo, con la gente que está un poco con el tema de la música, por ejemplo. Los que son músicos a veces tienen un oído particularmente muy sensible, y bueno, y eso les permite escuchar un poquitito más que el promedio. Pero en general, digo, es mucho menos. Incluso las frecuencias de la voz humana están ubicadas más o menos en un espectro de 300 a 3.000, 3.500 ciclos. Eso también en personas mayores. Los niños, por ejemplo, tienen, digamos, una cantera bucal, como se le llama, muy amplia. Pero las transmisiones, por ejemplo, como utilizan ciertos servicios, como podría ser, por ejemplo, policía, bomberos, etcétera, se hacen transmisiones con un ancho de banda máximo de 5 kHz. No es necesario más. Incluso podrían llegar a hacerse con un ancho de banda de 3 kHz y funcionaría perfectamente bien. Creo que incluso no sé, la verdad, ahora no estoy mucho en ese tema, pero creo que se han hecho transmisiones, digamos, hasta 3 kHz para economizar ancho de banda, porque solo para transmitir voz no se necesita mucho más que eso. Hay incluso la radiodifusión de AM de frecuencias medias, tiene un ancho de banda de 10 kHz, digamos, todo el canal, o sea que la frecuencia máxima a transmitir, que permite transmitir voz con total claridad y música en baja fidelidad, pero permite transmitir música, serían hasta 5 kHz. Bueno, más allá de todo eso, vamos a ubicarnos en el contexto para la respuesta en frecuencia. Acá normalmente se representa la respuesta en frecuencia de esto como la ganancia de voltaje, por ejemplo, en función de la frecuencia.
Acá normalmente lo que se arma es una escala logarítmica, por ejemplo, donde se avanza, por ejemplo, en décadas, por ejemplo, o sea, décadas son 10 veces una cierta frecuencia. Acá tendríamos un hertz, por ejemplo, aquí tenemos 10, aquí tendríamos 100, aquí tendríamos 1000, aquí tendríamos, por ejemplo, 10.000, y aquí tendríamos, por ejemplo, 100.000, 10 a la 5. Y acá tenemos la ganancia de voltaje. Esta escala así es lineal en general, y va a ocurrir lo siguiente. Acá nosotros, por ejemplo, vamos a suponer que elegimos una determinada frecuencia, alrededor de 20 Hz, por ejemplo, como frecuencia, lo que se llama frecuencia de corte. Entonces ocurre lo siguiente. En la frecuencia de corte, lo que ocurre es lo siguiente. Vamos a trazar primero lo que sería el diagrama asintótico de Bode, que se le llama. Esto se llama diagrama asintótico de Bode porque está representado solamente por líneas rectas. Aquí tendríamos la zona de frecuencias medias. Y aquí, a partir de esta cierta frecuencia, que se llama frecuencia de corte, esta vamos a llamarle FC, frecuencia de corte, en una palabra, frecuencia de corte, ocurre un fenómeno. En este punto hay un quiebre, esto es una línea recta, por supuesto, aquí hay un quiebre, y la respuesta en este caso empieza a caer a razón de menos 20 decibeles por década. Esa es la velocidad, perdón, la velocidad no. Es ese rango de caída de la respuesta en frecuencia, digamos, del amplificador. Yendo por el diagrama normal de Bode, acá lo que ocurre es lo siguiente. A esta frecuencia en particular hay una pérdida en decibeles, por ejemplo, que sería una cosa así. Acá hay lo que se llama menos 3 decibeles. Menos 3 decibeles de pérdida en las frecuencias medias. Esto equivale, por ejemplo, a una ganancia de voltaje, vamos a llamarle AB', esto va a ser igual a la ganancia de voltaje AB normal del amplificador multiplicada por 0,707. O sea que en una palabra eso significa que la ganancia de voltaje en ese punto de las frecuencias medias cae al 70,7% del valor normal, o sea, del valor que tiene en frecuencias medias. O sea, si acá, por ejemplo, la ganancia fuera 100, en este punto exactamente sería 70,7. O sea, si acá, por ejemplo, el amplificador tiene una ganancia de 100 y entra 1 milivolt a la entrada, acá en frecuencias medias tendríamos 100 milivolt y en este punto tendríamos 70,7 milivolt. Ahí creo que más o menos representa de qué se trata. Entonces, ¿qué pasa? Este condensador determina, junto con otros también en el circuito, la respuesta en frecuencia. Si yo quiero, por ejemplo, que la frecuencia de corte FC sea igual a 20 Hz, por ejemplo, bueno, perfecto, no hay ningún problema. Pero hay que tener en cuenta que en ese punto la ganancia cae básicamente redondeando un 30%. Un 30%. Si yo quiero que la respuesta en concreto sea al revés, sea plana, incluso en la frecuencia de 20 Hz, bueno, nuestro condensador de desacoplamiento lo tenemos que calcular para tener una respuesta plana totalmente en este punto y no una caída de 3 decibeles. O sea, para tener rendimiento máximo tendríamos que calcular la frecuencia de corte sigue siendo la frecuencia de corte la tendríamos que reducir 10 veces, o sea, tendría que ser de 2 Hz. Y a esta frecuencia de 20 Hz, ahí ya la respuesta es plana totalmente. Eso es lo que tendríamos que hacer. Vamos a poner, digamos, un ejemplo práctico de cómo se haría esto. Vamos a suponer que esta resistencia fuera 18K, un ejemplo. Vamos a suponer que RG fuera 0,6K. Esto vamos a suponer que fuera 82K, la resistencia de colector no importa, y vamos a suponer que esta resistencia fuera, vamos a suponer, 1,2K. Vamos a suponer que todo este circuito se alimenta a partir de una fuente de 12 volts. Siguiendo las reglas más o menos convencionales, quiere decir que la tensión en este punto sería aproximadamente, ojo, no hice las cuentas acá, ¿no? Puse valores arbitrarios, digo, con estos valores habría que calcularlo, ¿verdad? Pero vamos a suponer, acepten de que fuera así. Vamos a eliminar la fuente, entonces no, con eso no hay problema. Vamos a suponer que acá la tensión, digamos, en este punto, no importa el valor de fuente que se tenga, vamos a suponer que la tensión en este punto fuera 1,2 volts. Entonces yo puedo calcular fácilmente, digamos, la corriente del emisor IE. La corriente del emisor IE va a ser igual al voltaje en el emisor sobre, digamos, la resistencia del emisor. En este caso sería igual a 1,2 volts dividido 1,2K. 1,2 volts sobre 1,2K, esto da una corriente de emisor de 1 mA. Quiere decir que esa sería la corriente, digamos, del emisor de este transistor.
Acá nos falta calcular este parámetro, R'. Eso viene siendo la resistencia, digamos, de corriente alterna del emisor del transistor. O sea, básicamente la resistencia del emisor del transistor de corriente alterna. Esta resistencia R', esto va a ser igual a un parámetro que se llama BT sobre, digamos, la corriente del emisor. Y este parámetro BT a una temperatura de 17 grados centígrados, a 17 grados centígrados sería de 25 milivolt. Quiere decir que la resistencia R' sería igual a 25 milivolt dividido 1 miliampere. Esto nos da 25 ohms. El parámetro ese famoso BT, no nos vamos a extender demasiado, esto es igual a K por T sobre Q, donde K es la constante de Boltzmann, no me acuerdo exactamente cuánto es. La temperatura se expresa en grados Kelvin, es un valor muy bajito, ¿no? Un exponente creo que es 10 a la menos 23, pero no me acuerdo el coeficiente, una cosa así. La temperatura se expresa en grados Kelvin, que en este caso serían, para 17 grados centígrados, serían 290 grados Kelvin. O sea, en una palabra, la temperatura en grados Kelvin, esto es igual a 273 más la temperatura en grados centígrados. Si yo tengo 17 grados centígrados más 273, me da 290 grados Kelvin. Y Q es la carga de un electrón, que eso sí me acuerdo, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Bueno, la cuestión es que este parámetro a temperatura ambiente, a 17 grados centígrados, nos daría 25 milivolts. Antes se tomaba 27 grados centígrados como temperatura ambiente, lo cual es un poquito exagerado, y BT daba 26 milivolts. Es muy poca la diferencia, no cambia demasiado las cosas. Entonces ahora lo que hacemos, ya tenemos el valor de R', vamos a calcular, digamos, el resto de los valores. O sea que en este caso, esto va a ser igual, la R0, la resistencia de salida del transistor, va a ser igual a 1,2K en paralelo con, si representáramos todo en K sería 0,025K, esto corresponde con R', más, acá tendríamos 18K en paralelo con 82K y en paralelo con 0,6K. Todo esto dividido, vamos a suponer que el beta del transistor, el beta es igual a 120, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer. Esto es un ejemplo, ¿verdad? 120. Entonces vamos a ver cuánto es la resistencia de salida de ese transistor y van a ver que es un valor bastante bajo. Yo voy a ir resolviendo por partes. No voy a hacer toda la cuenta de uno para que no salga mal. Entonces tendríamos 18 inverso más 82 inverso más 0,6 inverso. Igual, el inverso de todo eso, 0, esta parte acá. O sea, acá tendríamos 1,2K en paralelo con 0,025K más sería 0,576K sobre 120. Voy a repetir por las dudas. 18, porque esto no lo hice antes yo, más 82 inverso más 0,6 inverso. Igual, pero creo que estaba bien porque daba menos que la más chica 0,6K. Está bien, 0,057. Dividido 120. Uh-huh. 120, esto me da 4,8 por 10 a la menos 3K. O sea que esto viene siendo R0 es igual a 1,2K en paralelo con 0,025K más 4,8 por 10 a la menos 3K. O sea, en una palabra 0,0048K. 4,8 por 10 a la menos 3K. O sea, en una palabra 4,8 ohms. ¿Tá? Y ahora puedo resolver esto. ¿Tá? Acá yo tendría, por ejemplo, en este caso, la R0 sería igual. Vamos a ponerlo en ohms ahora. 1200 ohms en paralelo con, en una palabra, 25 más 4,8
serían en una palabra 29,8 ohms. Y por lo tanto la resistencia va a ser muy baja. Ahora sí ya lo resuelvo directamente. 1200 inverso más 29,8 inverso igual. Inverso de vuelta, esto me da, y esto me da, el paralelo de estas dos cosas me daría 29 ohms. En la mayoría de los casos, incluso, ven que acá la incidencia que tuvo la resistencia esta de emisor fue muy poco. Bajó desde la resistencia esa que se ve para atrás, desde 29,8 a 29. Quiere decir que en muchos casos se desprecia esta resistencia, digamos, de emisor, no se toma en cuenta y solamente se hacen las cuentas con esto que está acá. ¿Tá? Es un aproximado, pero ven que no afecta demasiado tampoco, ¿no? ¿Tá? Un ohm, menos de un ohm en 29 básicamente. Pero igual, ahí ya lo tenemos. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora tenemos que calcular, digamos, el condensador de desacoplamiento, de acuerdo a lo que uno quiera lograr. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a hacer una precisión más con respecto a aquel dibujo. Acá, por ejemplo, yo elegí una frecuencia de corte de 20 Hz. Quiere decir que a una frecuencia de, en una palabra, 200 Hz, yo tengo una respuesta ya totalmente plana, eligiendo una frecuencia de corte de 20 Hz. ¿Tá? Avancé una década. Pero si yo quiero una respuesta plana ya a 20 Hz, de que me responda bien abajo, cosa que es conveniente el amplificador, quiere decir que tengo que elegir la frecuencia de corte 10 veces menos. O sea que en una palabra acá, la frecuencia de corte elegida, FC, sería igual a 2 Hz. 2 Hz. ¿Tá? O sea, vamos para atrás en una década. O sea, repito el concepto. La frecuencia de corte, acá en esta gráfica, son 20 Hz. La respuesta ya plana totalmente, o sea, eliminando todo el efecto de esta curva que se genera acá, serían 200 Hz. Recién a partir de 200 Hz está en el 100%, digamos, del valor, básicamente. Si yo quiero que ya a 20 Hz ya estemos en la parte plana, sustituimos los valores. Ven que acá la frecuencia de corte en este caso sería igual a, a 2 Hz. Y, o sea, acá tenemos que cambiar la gráfica, pero para no cambiar todo, y resulta que a 20 Hz ya tendríamos una respuesta plana por completo. Acá tenemos que modificar los valores, pero no vale la pena. ¿Se entiende la idea? O sea que nuestra frecuencia de corte, o sea, la frecuencia en la cual se produce una caída de 3 decibeles va a ser igual a 2 Hz. Y a 20 Hz ya la respuesta de frecuencia es plana por completo. Entonces acá en este caso, bueno, calculo la capacidad así, de esta manera, la capacidad C va a ser igual a 1 sobre 2pi por la resistencia de salida por la frecuencia de corte. Entonces la capacidad C va a ser igual a 1 sobre 2pi por 2 Hz, en una palabra, por la resistencia de salida, que había dado 29 ohms. Vamos a ver cuánto da esto. Así que acá tengo pi por 2 por 2 de vuelta por 29. 364. Y el inverso de esto me da, en una palabra, 2744 microfaradios. En este caso, de un valor tremendamente exagerado, es un disparate. Entonces digo, no nos olvidemos que estamos desacoplando el emisor del transistor y pretendemos una frecuencia plana de 2 Hz. Si yo quisiera, por ejemplo, una FC igual 20 Hz, como habíamos planificado al principio, una frecuencia de corte, digamos, de 20 Hz, entonces en ese caso esto sería igual a 1 sobre 2pi por 20 por 29. ¿Tá? Esto daría el valor, digamos, del condensador. Y en este caso, si aumentamos 10 veces esto, va a bajar lo otro. O sea que en una palabra acá serían 274 microfaradios. Igual sigue siendo una capacidad bastante grande, porque de serie sería un condensador de 270 microfaradios. Pero realmente ese es la forma, el procedimiento de calcular, digamos, el condensador de desacoplamiento. En el caso de los transistores de efecto de campo, ¿tá? Vamos a suponer un JFET. Para el análisis es lo mismo, o sea, se sigue un procedimiento similar a este, ¿tá? Similar. Lo único que el transistor de efecto de campo
la fórmula termina siendo más sencilla, ¿no? Acá yo tengo en una palabra, aquí tengo la resistencia del surtidor, RS, acá es donde voy a tener que poner mi condensador de desacoplamiento. Aquí tengo la compuerta, digamos, del transistor. Aquí tendría, por ejemplo, podría tener, por ejemplo, una resistencia RG a tierra, ¿ah? Resistencia de compuerta y listo. La resistencia que yo veo hacia adentro, acá, la resistencia de salida, digamos, del transistor, en este punto, bueno, eso sería así. Vamos a borrar esto otro. La fórmula es bastante más sencilla. Los transistores tienen lo que se llama una cierta transconductancia, que incluso viene dada por los manuales, que viene siendo GM. ¿tá? En los manuales a veces aparece como GMF, por ejemplo. O no, GFS aparece. GFS aparece en los manuales. En la transconductancia, digamos, del transistor. La resistencia de salida R sub 0, en este caso, R sub 0, esto vendría siendo igual a 1 sobre GM en paralelo con la resistencia RS. Es mucho más simple. ¿tá? Creo que no vale la pena ni poner un ejemplo, ¿no? O sea, creo que se entiende claramente, ¿no? Por ejemplo, un valor común de transconductancia, por ejemplo, GFS podría ser, por ejemplo, igual a 5000 micromos o microsiemens, como le quieran llamar. Es lo mismo. ¿tá? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que la resistencia RS, en este caso, fuera una resistencia de 470 ohms, por ejemplo. ¿no? Vamos a suponer con estos valores de RS a ver cuánto nos da la resistencia salida. La resistencia salida R sub 0 sería igual a 1 sobre 5000, vendría siendo 5000 microsiemens. Es lo mismo que decir 5 por 10 a la menos 3 siemens. Todo esto en paralelo con 470 ohms. Primero que nada vamos a resolver esto. R sub 0, ¿cuánto es ese cociente que está ahí? Así que tengo 5 por 10 a la menos, 5 por 10 a la menos 3 siemens. El inverso de esto es igual a 200 ohms. Sería igual a 200 ohms, ¿tá? Es el inverso de esto, en paralelo con 470. Así que la resistencia de salida acá sería, vamos a suponer 200 inverso más 470 inverso igual inverso, serían 140 ohms. La resistencia de salida sería igual a 140 ohms. En este caso va a dar un condensador bastante menor. Vamos a suponer que este condensador, vamos a llamarle CS, en este caso CS sería igual a 1 sobre 2pi por, vamos a suponer que incluso yo quisiera 2 Hz, ¿tá? Una frecuencia bien baja, por, en este caso, 140 ohms. Vamos a ver qué da esto. Esto sería igual a pi por 2 por 2 de vuelta por 140 ohms igual. Y todo esto me da 568 microfaradios. ¿tá? Pero esto estamos hablando a una frecuencia de 2 Hz. Si yo quisiera CS, vamos a poner, para 20 Hz, para la frecuencia de corte de 20 Hz, evidentemente serían 10 veces menos, sería igual a 56,8 microfaradios. Incluso de serie hay condensadores de 56 microfaradios exactamente. ¿tá? Después el de 47 seguiría el de 56, después el 68. Ven como acá la resistencia RS, o sea, la resistencia vista en este punto es bastante más alta, ¿tá? Nos dio 140 ohms, eso permite utilizar un condensador más chico. En el otro caso es una resistencia bastante baja realmente, porque ¿qué pasa? Las resistencias del divisor de tensión más del generador aparecen divididas por el beta cuando nos vamos para el emisor. Cuando vamos del emisor hacia la base, todo se multiplica por el beta. Cuando vamos de la base para el emisor, las cosas se dividen entre el beta. Entonces, básicamente fue la resistencia de RE, ¿tá? Que era 25 ohms, más un valor muy bajo. Y todo eso en paralelo encima con 1200. Terminó dando 29 ohms.
Por eso es que incluso a una frecuencia de 20 Hz dio un valor relativamente alto incluso. Pero eso no tiene nada de mal ni equivocado. Había dado para 20 Hz 270 microfaradios. No tiene nada de extraño, digamos, un condensador, digamos, de ese tipo. Aparte no es el único que determina la respuesta en frecuencia, pero es un condensador, digamos, fundamental. Bueno, creo que con esto más o menos se clarifica el tema de cómo se calcula ese condensador de desacoplamiento tanto en el emisor como en el surtidor de los transistores. Bueno, será hasta el próximo video.